Bueno amigos, buenas tardes, buenos días. Ahora vamos a dar una segunda parte de cognados. Cognados, como ya hemos explicado, son las palabras que tienen el mismo origen en inglés y en español, pero que no significan lo mismo. O por lo menos no exactamente lo mismo. Es una tentación muy grande para el traductor ver una palabra en inglés que se parece tanto al español y no traducirla de una manera idéntica, pero no hay tal cosa. Por ejemplo, en el campo de la medicina hay numerosos ejemplos de cognados, pero cognados falsos. Por ejemplo, la palabra cell, célula, cuando está con la palabra red cell, la tentación de traducir célula roja es muy grande, pero la palabra cell no solo significa célula, significa celda, significa celdilla, porque la palabra cito es significa célula. Y entonces, por ejemplo, hepatocito significa una célula del hígado. Exactamente, hepatocito. Linfocito es otro de esos que son específicos. Pero, por ejemplo, voy a dar un caso. Es muy frecuente. Red cells, que se usa en inglés, red cells, en español no se debe traducir células rojas, sino se debe traducir glóbulos rojos. Y por lo tanto también white cells no son células blancas, sino glóbulos blancos. La cosa se complica pues porque estas palabras efectivamente significan cell y white efectivamente significa blanco, pero juntas ya no significan lo mismo. Ahora, otro ejemplo, se complica mucho cuando pues los avances de la investigación médica nos han dado ahora las células que en inglés se llaman stem cells. Cuando se llaman stem cells, he visto una enorme variedad de traducciones. Por ejemplo, células tallo, células primordiales, embriocitos, que no, esa sería bastante buena, embriocitos indiferenciados. Esa es una buena traducción. Y ahora células madre es la más común. Pero Fernando Navarro, que es traductor de temas médicos de toda su vida, propone esta, es embriocitos indiferenciados. Es decir,
Los embriocitos son células embrionarias, células del embrión, pero no están diferenciadas, o sea, no son de ningún órgano particular y por lo tanto pueden usarse para cualquiera de los órganos que tenemos. Es muy buena traducción esta. Ahora, otro ejemplo. El principio activo del Tylenol en Estados Unidos y en Japón se denomina como acetaminofén, que con frecuencia se traduce en español acetaminofén con F, no con PH, sino con F y con acento en la E, acetaminofén. Pero la correcta traducción de otra manera sería acetaminofeno. Y si buscamos aún más, encontramos que el compuesto acetaminofén se denomina internacionalmente como paracetamol. Paracetamol en los Estados Unidos nadie lo dice y nadie reconocería el uso de el paracetamol, pero esa palabra es usada de una manera más general, el paracetamol. Por lo tanto, el principio bueno para el traductor es desconfiar de una palabra que se parezca mucho a otra en español sin saber a ciencia cierta que es la misma palabra. Por ejemplo, otro caso, en el área de la tecnología, de las computadoras y todo eso, de la ciencia y la tecnología, han entrado al español, y no solo al español, sino a todas las lenguas del mundo han entrado muchísimas palabras procedentes del inglés que se usan en todas partes con alguna pequeña variación en la pronunciación, pero que se usan igual. Por ejemplo, chatear. Chatear es una palabra que hace 10 años, diría yo, no se usaba. Y nadie sabía qué era. Ahora muchas personas mayores no saben qué es, ¿verdad? Pero esa palabra viene de chat. Y esa palabra chat, como no la tenemos en español, la usamos. Pero lo interesante, amigos, aquí es que la usamos como si fuera la raíz. Es decir, como si fuera la parte de raíz, pero con la terminación en español. Entonces, porque no podemos en español, no podríamos usarla como verbo, simplemente chat. Tenemos que ponerle una terminación. La terminación del verbo aquí es ear, chatear. No, también podríamos decir chatar, pero no es ya lo que se usaría. Es chatear, es lo que se usa. Por ejemplo, también nos han llegado a través del inglés muchísimas palabras que no son inglesas y que provienen de países en donde hay presencia de los americanos principalmente, presencia debido a que han estado ahí por motivos generalmente de guerra. Y así tenemos, por ejemplo, palabras que se han difundido a todo el mundo como de la cultura islámica, por ejemplo, burka. Burka, bueno, hasta hace
pocos años, diría 3 o 4, nadie sabía qué era una burka. Ahora todo el mundo sabe que es una burka, pero las burkas son distintas en cada país islámico, se usan de manera diferente. Y, por ejemplo, las burkas afganas son las más agresivas, diría yo, las más difíciles, porque cubren a la mujer de pies a cabeza y solamente en la parte de los ojos hay una rejilla. Y esa rejilla es la que puede usar para ver. Rejilla, no abertura, sino que es una especie de malla. Y eso es todo lo que se le permite a la mujer para ver. Pues esas cosas a los países islámicos no les favorecen mucho, porque cuando uno piensa que las mujeres ahí tienen que ponerse ese atuendo, pues le da a uno terror. Es interesante esto de las burkas y de los los velos que se usan para cubrir cabeza y cara. Un escritor turco que se llama Orhan Pamuk escribió una novela en la cual trata varios de estos temas. Y en uno de ellos dice que la abuela usó el atuendo de cubrirse totalmente excepto los ojos. Este era en Turquía. La abuela solo se permitía dejarse los ojos. La madre, en cambio, ya logró quitarse el velo totalmente. Pero la hija, debido a los motivos políticos que ha habido en los países islámicos, la hija ha vuelto a lo que usaba la abuela, es decir, ha vuelto a usar el velo solamente dejando libres los ojos. Es decir, en estas 3 generaciones ha cambiado pues el uso de los velos. Y esto, amigos, en los países occidentales llama mucho la atención, porque recuerdo que no hace mucho en Francia se dio una orden presidencial en la cual se prohibía el uso de los velos a las muchachas que iban a las escuelas y a las universidades, porque era necesario verles la cara. Ellas organizaron manifestaciones políticas y en estos momentos debo decir que no sé de qué manera hayan quedado respecto a los velos, pero los usos islámicos son sumamente estrictos respecto al atuendo femenino. Y allí hay que tener en cuenta que estas palabras no se pueden traducir. Se dejan, ahí sí se dejan igual. Burka, talibán y todas esas deben quedar exactamente igual. La incorporación de estas palabras al español, su configuración fonética, morfológica, sintáctica, semántica y sobre todo su ubicación cultural, determina el futuro de la lengua española
en el futuro cercano. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y los veo en el próximo programa. Este es el último que hacemos del año 2020. Gracias.